En una instalación de fabricación de fibra de Oregon, un analista estima que la cantidad semanal de libras de fibra de acetato que se pueden producir viene dada por la función Z es igual a F de X, Y, donde Z es igual a la cantidad semanal de libras de fibra de acetato, X es igual a la cantidad de trabajadores calificados en la planta y es igual a la cantidad de trabajadores no calificados en la planta. Tenemos varias preguntas aquí. La primera pregunta nos pide que encontremos la cantidad semanal de libras de fibra que se puede producir con 11 trabajadores calificados y 36 trabajadores no calificados. Entonces, para esta pregunta, queremos evaluar la función dada cuando X es igual a 11 y es igual a 36. Entonces tendríamos F de 11,36 iguales 12.500 veces 11. Más 4.000 veces 36. Más 7 veces 11 al cuadrado. Multiplicado por 36 menos 5 por 11 en cubos. Para ahorrar algunas veces que ya he evaluado esto, sale a 305.337. Y esta sería la cantidad de libras semanales. Dado que la planta tiene 11 trabajadores calificados y 36 trabajadores no calificados. A continuación, se nos pide que encontremos una expresión para la tasa de cambio de la producción con respecto al número de trabajadores calificados. Recuerde que el número de trabajadores calificados es igual a X, lo que significa que desea encontrar la derivada parcial de F con respecto a X. Para hacer esto, diferenciaremos con respecto a X, tratando a Y como una constante. Entonces, la derivada parcial de F con respecto a X sería igual a, la derivada de 12,500x con respecto a X sería 12.500. Más la derivada de 4,000 y con respecto a X sería 0. Nuevamente, porque estamos tratando Y como una constante. Además de la derivada de 7x al cuadrado y con respecto a X, multiplicaríamos por 2. Eso nos daría 14. Resta 1 del exponente de X, para tener 14 sí. Y la derivada de 5x negativo a la tercera con respecto a X sería 15x al cuadrado negativo. Entonces tendríamos menos 15x al cuadrado. Número 3. Queremos encontrar la tasa de cambio del producto con respecto a los trabajadores calificados cuando se emplean 11 trabajadores calificados y 36 trabajadores no calificados. Debido a que estamos tratando de encontrar la tasa de cambio de la producción con respecto a los trabajadores calificados o con respecto a X, queremos evaluar la derivada parcial con respecto a X cuando X es igual a 11 y es igual a 36. Entonces, el parcial con respecto a X en 11,36 sería igual a 12.500. Más 14 veces X que es 11. Veces Y que es 36. Menos 15 veces X al cuadrado, que sería 11 al cuadrado. De nuevo, ya he determinado esta cantidad. Sale a 16.229. Y las unidades en esto serían libras semanales por trabajador calificado. Y debido a que esta es la tasa de cambio de la producción con respecto a los trabajadores calificados, las unidades serían libras semanales por trabajador calificado. A continuación, se nos pide encontrar una expresión para la tasa de cambio de la producción con respecto al número de trabajadores no calificados. Y nuevamente, como Y es igual a la cantidad de trabajadores no calificados, ahora queremos encontrar la derivada parcial de F con respecto a Y. Para hacer esto, diferenciaremos con respecto a Y, tratando a X como una constante. Entonces, el parcial con respecto a Y sería igual a la derivada de este primer término. Con respecto a Y sería 0, porque estamos tratando X como una constante. La derivada de 4,000 y con respecto a Y sería 4000. La derivada de 7x al cuadrado y con respecto a Y sería 7x al cuadrado, porque la derivada de Y es igual a 1. Y la derivada negativa de 5x al cubo con respecto a Y sería 0. Así que aquí está nuestro parcial con respecto a Y.
Y nuestra última pregunta nos pide encontrar la tasa de cambio de la producción con respecto a los trabajadores no calificados cuando trabajan 11 trabajadores calificados y 36 trabajadores no calificados. Entonces, debido a que estamos midiendo el cambio en la producción con respecto a los trabajadores no calificados ahora, queremos evaluar la derivada parcial con respecto a, y cuando x es igual a 11 y es igual a 36. Entonces, el parcial con respecto a y en la coma 36 es igual a 4000 más 7 veces x al cuadrado. Pero x es 11, entonces 11 al cuadrado. De nuevo, ya he determinado este valor. Sale a 4.847. Y debido a que esto mide el cambio en la producción con respecto a los trabajadores no calificados, las unidades serían libras semanales por trabajador no calificado. Así que creo que este problema es una buena aplicación de por qué las derivadas parciales son útiles. Espero que hayas encontrado esto útil.